Buenos días. Hoy les presentaremos La economía política de la comunicación y la cultura, dirigido por Catherine Ávila Troncoso, Patricia Medina Barriga y Melanie Saldías Neira, para el curso de Discurso, Medios y Sociedad, dirigido por el profesor Claudio Maldonado Rivera. ¿Qué es la economía política de la comunicación? Bueno, Vincent Mosco en el año 2006 dice que es el estudio de las relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, que mutuamente constituyen la producción, distribución y consumo de recursos, incluidos los recursos de comunicación. ¿Cómo surge? Bueno, esto surge a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Como respuesta a la crítica del funcionalismo norteamericano, es decir, la investigación en comunicación de masas. ¿Y qué hace la economía política de la comunicación? Lo que hace es analizar los efectos de los mensajes considerando las estructuras de poder que lo producen. ¿Cuál es el origen de la economía política de la comunicación y la cultura? Surge a mediados de la década de 1970, con raíces en el marxismo, el institucionalismo y la teoría de la dependencia. Se consolida como una disciplina en las décadas siguientes, sobre todo en América Latina. La economía política de la comunicación y la cultura está ligado a diversas disciplinas, como la sociología, la ciencia política, la economía y los estudios culturales. Además, la doctora Bernadette Califano en el año 2021 dice que los estudios sobre medios de comunicación se hallaban primordialmente influidos por la tradición de la investigación en comunicación de masas. Estos trabajos se preocupaban por los efectos de los mensajes sobre la audiencia antes que por los emisores y los contextos económicos en el que los dichos mensajes se producían, distribuían y consumían. ¿Cuál es el contexto social? Todo esto comenzó en un mundo de disputas, donde se enfrentaban diversos enfrentamientos ideológicos. Durante la consolidación del imperialismo cultural de Estados Unidos, a través de los medios de masa. Pero en América Latina se consolidó como una herramienta crítica frente a la dependencia económica y cultural. Tres figuras clave dentro de la economía política de la comunicación. En primer lugar se encuentra Adam Smith, considerado uno de los fundadores del campo. Su trabajo sentó las bases para analizar los medios desde una perspectiva crítica que se centraba en el poder, la propiedad y el rol capital en la producción y circulación de contenidos mediáticos. Más adelante encontramos a Herbert Schiller. También pionero en la disciplina, se enfocó más bien en cómo los medios y las industrias culturales son utilizados por las élites económicas y políticas para mantener el control ideológico en las sociedades capitalistas. Además estudió cómo esto afecta a la cultura, la identidad y la autonomía de las naciones. Finalmente, Graham Murdoch fue uno de los principales exponentes contemporáneos de la EPC. Renovó la tradición crítica al integrar el análisis económico con los significados culturales. Murdoch también destaca que la cultura no es autónoma, sino que está profundamente atravesada por las relaciones económicas, políticas e institucionales. Asimismo, otras figuras como Bernard Mich o Ramón Salo fueron los encargados de fortalecer el conocimiento dentro del campo. La economía política de la comunicación y la cultura analiza distintos aspectos que estructuran los medios en las sociedades capitalistas. En primer lugar, se interesa por la producción, circulación y consumo simbólico.
Aquí se pregunta cómo se crean, se distribuyen y se reciben los contenidos mediáticos bajo la lógica del mercado. También estudia la propiedad y la concentración de medios, es decir, ¿quiénes son los dueños? ¿Cómo se reparten los recursos y qué consecuencias tiene esta concentración sobre la diversidad informativa? Otro ámbito clave es la ideología y el discurso mediático, ya que los medios naturalizan ciertos valores, jerarquías y modelos de la sociedad que refuerzan el orden dominante. Además, la EPCC investiga las políticas públicas y la legislación, considerando que hay normas que regulan la comunicación, cómo se implementan estas normas y si garantizan el derecho a la información o lo restringen. En la actualidad, el enfoque se ha ampliado hacia distintas plataformas digitales y el capitalismo informacional, analizando cómo operan actores como YouTube, TikTok o Meta AI, bajo lógicas de vigilancia, exploración de datos y algoritmos. Tal y como expone Califano en su texto Economía Política de la Comunicación del 2021, la EPCC ha ampliado su campo, pero mantiene su esencia, el estudio de las relaciones de poder en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes comunicacionales. ¿Cómo se concibe la comunicación dentro de la economía política? Esta concibe a la comunicación no solo como un simple acto de transmisión de mensajes, sino como también una práctica social profundamente influida por las estructuras económicas y políticas. Desde esta perspectiva, los medios no son neutros ni funcionan de forma independiente, sino que están insertos en un sistema capitalista que responden a intereses de clase, propiedad y control ideológico. Como explican Arman y Motherland en su texto Historias de las teorías de la comunicación, la EPC nace en los años 60 dentro de un marco dividido entre países desarrollados y dependientes, que se enfoca desde sus inicios en el desequilibrio de los flujos de información y productos culturales a nivel global. Bajo este contexto, autores como Herbert Schiller advierten cómo las élites económicas moldean las instituciones sociales, incluidos los medios, a imagen y semejanza del centro dominante del sistema. También se analiza las estructuras culturales como sectores complejos y diferenciados. Bernard Mieg, citado en Motherland, destaca que no existen como una sola unidad, sino que existen como un conjunto de sectores con lógicas propias de estandarización y rentabilidad. Es así que la economía política de la comunicación y la cultura comprende cómo las relaciones de poder y la economía política modelan la producción, la circulación y el consumo de los mensajes culturales y cómo esto repercute directamente en la forma en que las personas piensan, se informan y se relacionan. En resumen, comunicar también es disputar el sentido de un sistema desigual. La EPC nos invita a pensar críticamente quién tiene la palabra, quién la financia y con qué fines. A continuación, daremos a conocer las referencias utilizadas para este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.